Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues me encuentro en este momento transmitiendo la segunda parte de este noticiero nocturno del solitario .blogspot.mx y estamos atentos a algunas notas que han salido en el día. Eh, una muy importante en la jornada, pequeña pues realmente, pero que nos hace reflexionar sobre el momento que estamos viviendo. Dice, con Calderón el poder de compra llegó a mínimo en 25 años. FMI. Durante el sexenio de Calderón, el poder de compra de los mexicanos alcanzó a su peor nivel en los últimos 25 años, según datos del Fondo Monetario Internacional revelados en Panorama de la Economía Mundial, la publicación semestral de expectativas económicas del organismo. El diario La Jornada publica que durante el actual sexenio el Producto Interno Bruto por habitante creció a una tasa promedio de 2.41, la mitad del registrado en el conjunto de países de América Latina en el mismo periodo. A lo largo de un periodo de 25 años que coinciden con la imposición en México del actual modelo de política económica, las tasas de crecimiento del PIB por habitante han disminuido de manera consistente, cuando son medidas de manera comparables con el resto del mundo, como lo hacen los organismos internacionales de acuerdo con los datos del FMI. Entre 2006 y 2012, el PIB por habitante, medido en dólares con paridad de poder de compra, PPP, creció 14.14%, estableció la información del FMI en el sexenio inmediato anterior encabezado por Vicente Fox. Lo hizo en 22.9% de acuerdo con los datos oficiales. En el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, 88 al 94, el PIB por habitante medido en dólares con paridad de poder de compra creció 35.4% durante la administración posterior encabezada por el expresidente Ernesto Zedillo, 94-2000. La economía mexicana tuvo una crisis de severidad comparable a la que provocó que en 2009 el PIB de México se contrajera 6.3%. En 1994 se desplomó 6.9%. Es decir, pues esto coincide mucho con las cuestiones que fue tramando el neoliberalismo, que fue creándose en el neoliberalismo a la mexicana, que tiene que ver pues precisamente con esos años en los cuales empezó a aplicarse dicha política con mayor énfasis. Precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue el momento en el que el neoliberalismo empezó con toda su marcha, porque pues durante el sexenio de Miguel de la Madrid esta situación pues solamente empezó a dar pequeños tintes, pero ya en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari esta situación de la aplicación del modelo neoliberal y la disminución y ese pequeño incremento del 3.5% fue por de alguna manera la liquidez y el capital activo que había en México debido pues a la venta masiva de las empresas que respaldaban de alguna manera en la economía mexicana, y que pues al ocurrir pues la aplicación del neoliberalismo pues favorecido en cierto sentido a un incremento, pero pues esta situación se revierte en el sexenio, a la entrada del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que pues entró una crisis casi inmediatamente de su entrada, al mes de su entrada, y esta situación pues crea lo del POA-PROA, crea todas estas situaciones que nosotros conocemos y que de alguna manera no se ha podido recuperar el país, y han resultado de un incremento muy pobre, menos de la mitad del incremento del nivel de vida en otros países de América Latina. Y esto lo está diciendo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ninguna organización precisamente muy rijosa ni beligerante pues este es un dato de una organización de la completa derecha internacional, y pues que inclusive son datos de ellos. ¿Qué serán los datos
más cercanos a partir de pues la realidad mexicana. Eso es otra situación. Por otro lado, otra nota del día, que la saqué inclusive del Facebook porque es muy importante. Lo siento muy importante por la victoria que ha significado el día de hoy la libertad de los muchachos que estaban presos arraigados en el Distrito Federal, muchachos guerrerenses que el único delito que cometieron ni siquiera un delito propiamente, sino estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando unos policías federales estaban buscando a quién culpar de las 16 muertes ocurridas en Coyuca de Catalán, en un municipio del estado de Guerrero, y que pues nos deja ver que a base a la solidaridad y la lucha conjunta pues se puede obtener justicia. La rueda de la fortuna, los estudiantes de veterinaria libres, por Alfredo Saravia. La PGR se desistió de la acusación que le hizo a los 6 estudiantes detenidos, alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de los 16 asesinatos ocurridos en Coyuca de Catalán el día 10 de septiembre pasado, pero que persiste en relacionarlos con la delincuencia organizada y por tanto estos jóvenes continúan privados de su libertad en una casa de arraigo que esta institución policíaca federal tiene en el Distrito Federal. Este arraigo de los estudiantes en mención es totalmente injustificable. Ya no debería estar privados de la libertad, ya que se han presentado las pruebas legales que demuestran fehacientemente todo lo contrario a los señalamientos acusatorios que dieron origen a la arbitraria y absurda detención de los muchachos. Mantenerlos aún en una casa de arraigo, negarles por entero la libertad a estos jóvenes deseosos de tener un futuro brillante, y que resalta todavía más en estos tiempos de calamidades delincuenciales, laborales, políticas, etcétera, pone una vez más en entredicho el Estado de Derecho que tanto se dice y se pregona desde las altas esferas gubernamentales de la Federación de ser un Estado de Derecho. Jamás se hubiera filmado la película Presunto culpable, ya se hubiera esclarecido oficialmente el doble asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya se hubiera hecho justicia en el caso de la tremenda golpiza a Guillermo Sánchez Nava. Nótese que en estas situaciones señaladas está involucradas fuerzas de la justicia de la Federación y del gobierno del Estado, lo que significa claramente que es puro eslogan publicitario aquello de que vivimos en un Estado de Derecho. Los hemos venido viendo en estos años y los estamos observando en donde el PAN y el PRD, promotores de la democracia, han sido y son los representantes de los gobiernos federal y del Estado de Guerrero respectivamente. Como lo anterior, se ve que la detención autoritaria de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia responden a toda una estrategia perversa y maquiavélica del gobierno per se, donde los siempre perdedores de esa criticable y nefasta situación de la justicia mexicana seremos los de abajo, los de a pie. Lo dicho en el primer párrafo de este espacio ha sido retomado de la información hecha por un padre de uno de los chavos detenidos a medios de información que fue divulgada el pasado lunes. Con las diversas pruebas legales presentadas y entregadas ante la PGR, ya debieron de liberarlos, pero no lo hacen porque de hacerlo, es decir, de dejar libres a los muchachos injustamente detenidos en Tierra Caliente desde hace cerca de un mes, es reconocer que esos policías de la PGR se equivocaron, y con ello la vergonzosa equivocación la asume como tal la institución llamada PGR, cuestión muy difícil que acepten, por lo que es probable que se está esperando la fecha límite del arraigo para llevar a cabo a efecto la ansiada y exigida liberación de esos jóvenes estudiantes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y tiempo equivocados y caer en manos de policías que no buscan a quién la hizo, sino quién se las va a pagar, y para desgracia de los muchachos fueron ellos los afectados. Como se recordará, este infortunio causado a los 6 estudiantes de la PGR, ocurrido el pasado 13 de septiembre, 3 días después del hallazgo de los 16 cadáveres dejados prácticamente en las narices de las oficinas que tiene la PGR en Coyuca de Catalán, cuando los alumnos detenidos, regresados de una práctica propicia de sus estudios, práctica realizada en un rancho ganadero localizado en una comunidad rural del municipio de Tlapehuala,
Pero el regreso de estos jóvenes a Ciudad Altamirano nunca se logró, ya que un retén de la PGR se los impidió al detenerlos bajo cargos y señalamientos pueriles, mismos que se han desvanecido ante la contundente documentos probatorios presentados por familiares de las víctimas por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y por la UAC. No obstante la situación de la incertidumbre, faltando pocos minutos para las 11 p.m. el día 9 de octubre, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Luis Miguel Camacho, a través de las redes sociales, anunció la liberación de los detenidos. Luis Miguel Camacho Díaz: con alegría les informo que ya fueron liberados nuestros 6 alumnos arraigados. Fue una liberación absoluta, lo cual significa que no quedarán con antecedentes penales. Por lo que les agradezco a Dios y a todos ustedes que siempre estuvieron al tanto y ofrecieron su apoyo incondicional. En nombre de nuestra querida escuela, les doy las gracias. Hasta pronto. Y así culmina esta parte de este caso que ha golpeado fuertemente a las familias en Guerrero y que pues deja entrever el estado fallido en el que vivimos, no solo el narcoestado fallido, sino el estado fallido en la justicia, porque estos muchachos fueron privados de su libertad casi un mes y es increíble y es muy probable que las personas que los metieron injustamente en la cárcel, que los vieron como sospechosos, que les plantaron armas, que incluso quedó probado que pertenecían a un campesino y que les fue robado estas armas por la PGR, pues resulta que tal vez no vayan ni siquiera a tomar una medida contra estos policías que buscaban un chivo expiatorio por no chambearle. Y pues así es la situación que vive nuestro querido México y su narcoestado fallido. Y bueno, cierro la programación 2 minutos y regreso con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el Solitario. Salud.